El cuarteto y cualquier ensamble es un rompecabezas en el que cada uno es una parte. Juega un papel muy importante cada uno de los instrumentos. Beethoven yo creo fue el padre del metal. O sea, él... Ahora la música es un personaje también. Te va llenando de esa pasión adentro que te desboca, ¿no? Ese piano, darle esa tensión para el momento en el que crece, se sienta. Intentas entender a otra persona, otro lenguaje. Bien, es porque somos apasionados y Lo disfrutamos. Hacer magia.
Nosotros siempre tenemos en las partituras algo que se llama andamento, que es justo tener un adagio, un largo, un allegro, un presto. ¿Eso qué nos indica a nosotros? La velocidad del pulso, qué tan rápido se va a tocar. Antes de Beethoven no había todavía el metrónomo hasta que lo inventó Lorin Maazel. Y antes de eso, de que hubiera un metrónomo en el que se definía con un número, el número de pulsos por minuto, simplemente se daba una idea de cómo tenía que sonar. Por decir, un andante se relacionaba con la velocidad al andar, al caminar, ¿no? Un allegro, algo más movido. Un presto, algo rápido. En este caso, allegro, ma non tanto. Allegro, pero no te desboques, ¿no? Claro, contenido. Lograr que la música se mantenga en cierto pulso, porque también por el tipo de música te dan ganas de irte y empiezas a correr. Sí, sobre todo cuando se trata de Beethoven, ¿no? Que es muy grandioso aquí y te va llenando de esa pasión adentro que te desboca, ¿no? De tanta energía que cuando menos te das cuenta ya estás en otro lado y ya... Y es que Beethoven era muy temperamental, o sea, esta serie de cuartetos fue de sus primeros cuartetos. El Opus 18 lo compuso por ahí de 1799, él nació en 1770, si no me equivoco, tenía 29 años. En ese entonces era una época de cierta estabilidad emocional para Beethoven porque todavía no empezaba a estar sordo. Entonces, si lo escuchan, se escucha así momentos serios y momentos muy agradables, muy tranquilitos, en los que se ve justo ese carácter temperamental y cambiante que tenía, de que en un momento estaba así y de un momento estaba contento, ¿no? A diferencia de cuartetos más viejos, en los que se define un carácter de algún momento y se mantiene.
Y aquí todavía si lo analizamos, por decir, armónica o estilísticamente, todavía se aprecia un poquito lo que sería el periodo clásico. En las partes de pam, 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 eso todavía es parte de lo que era el periodo clásico, ese tipo de composición. A diferencia de lo que son sus cuartetos de Razumovsky, que ya son casi de su última etapa, muy cerca de morir, en los que ya se siente totalmente la intensidad y ya están estrictamente en el periodo romántico, escritos formalmente así. Cabe destacar igual que, por ejemplo, Opus 18, estos son como los números de trabajo y cómo se van catalogando, ¿no? Entonces, para ir como ordenando en toda la librería del compositor. Y lo que pasa aquí es que este Opus 18, los cuartetos que lo conforman no están enumerados por fecha de composición, sino que se cree que fueron ordenados, pero de cómo se fueron imprimiendo. Esa es como la razón por la cual es el número 4, porque bien a bien pudo haber sido de los últimos dentro de ese compendio de 8 cuartetos que tiene y que se hayan movido. Sí, simplemente se les agrupa en una época. Este primer movimiento, además de que presenta una idea, se dice por ahí que es una paráfrasis de una sonata que hizo, de la sonata patética, que era igual. Y esto viene a relucir porque es de una sonata que se la compone a una... Ana Teresa von Sprusvik. Sí, y su hermana también era musicóloga, de hecho. Pero pues Beethoven, como buen músico también, estaba enamorado. Entonces siempre crece la pasión de ese amor. Y una parte de este tema principal que presenta al principio del cuarteto, en los primeros compases, es esta idea de algo que está latiente, ¿no? La intriga, ¿no? Se presenta en el violonchelo mientras el primer violín expone el tema. Entonces, una de las dificultades siempre con Beethoven es mantener el pulso, ¿no? Ya ven como lo dijo Felipe. Pero también la interpretación que tiene es más difícil cuando tiene que ser técnicamente y de notas está lleno, está plagado. Por ejemplo, en la música de Beethoven, o la idea del sonido beethoveniano, siempre se tienen que destacar las escalas, porque algo que suene muy virtuoso en Beethoven son las escalas que tiene. Entonces hay que destacar en estas partes la compensación que hay entre la cuerda baja y la cuerda aguda. Y algo muy interesante de Beethoven es que siempre quiso escribir un concierto para cello. Y lo que pasa en los cuartetos es que el cello toma un papel no tan importante, siempre como un bajo ahí que está estable, que marca las dinámicas, que marca las armonías. Pero en Beethoven sí destaca. Y hay muchas veces en donde es tan importante que tiene mucho fundamento en la base del cello, ¿no? Y que si le quitamos el cello, no se escucha tan poderoso como debería tener, ¿no? Ese poder. Pero volviendo ahora a lo que es el cuarteto, juega un papel muy importante cada uno de los instrumentos. Entonces, de repente escuchan el primer violín, pero también la contestación que tiene el segundo violín y la viola, que muchas veces no se destaca o no se le da la importancia que debería. Muchos dicen, no, es que siempre tienen problemas de identidad las violas, ¿no? Porque están entre la cuerda aguda y la cuerda grave, pero es que ese es un error, y es el error más grave, porque es el instrumento muy importante. Si tú le quitas el color de la viola a cualquier obra... Es un puente entre lo grave y lo... Sí, exactamente, ¿no? Y ese es algo muy bonito y que Beethoven logra destacar muchas veces, ¿no? Pues la parte de viola sí, como dice, hay momentos donde toco con el primer violín, momentos donde me uno mucho con el segundo. Casi siempre en este cuarteto estoy con el segundo violín. Casi siempre íbamos juntos, no sé, en el video verán que estoy mucho con él. Y yo particularmente cuando toco con alguien, me pego hacia alguien. No sé, porque siempre como que me oriento hacia ese alguien o me volteo para acá, dependiendo con quién estoy.
Y creo que un poco respondiendo a la pregunta, y quien nos puede hablar de la dificultad técnica de este cuarteto es Beto, porque la dificultad realmente recae sobre el primer violín, que es donde él tiene todo, 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 todo. Es él, y él nos podría hablar un poco de la dificultad que es para ti, pues, tocar este Beethoven, además que es tu favorito. Bueno, pues sí, la dificultad que tiene Beethoven sobre todo es como dijo Felipe ahorita, sobre el pulso. Porque Beethoven cayó de los primeros metrónomos, ¿no? Él lo estrenó en su octava sinfonía. Y bueno, Beethoven tiene algo muy característico, que necesitas una especie de articulación muy especial para él. Y sobre todo esos cambios de temperamento que dicen de él, se muestran claramente en los matices. Hay veces que está fortísimo y luego de repente muy, muy sutil, muy piano. Vienes piano, 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 cualquier cosita y otra vez fortísimo. Entonces, es lo difícil de Beethoven, marcar todo ese tipo de cosas que sea notorio. Y justo eso es muy difícil porque había una sección que estábamos trabajando ayer en la que la música como que pide dar más y sonar un montón y no, escribió piano. Lo quiero suave esto. Y justo en ese piano darle esa tensión para el momento en el que crece, se sienta ese contraste Sí, tremendo. como alguien que está muy enojado y que te está hablando muy suavecito. O sea, tú estás sintiendo como... Y te está hablando muy tranquilo. Algo así pedía él ahí. Y de momento, ¡ay! Es como al inicio del cuarteto. Empieza la dinámica de los tres con las corcheas, ¿no? Y los 16avos y ta, 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 ta. Abajo de la voz del primer violín, ¿no? Pero hay que entrar con este pulso de ta, 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 ta. Incisivo. Incisivo, sí, ¿no? Muy certero. Y a veces ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Que empezamos algo tímido y realmente aquí está el violín con esa tensión, pero la base está de... Sí, precisamente Beethoven viene del periodo clásico, donde todo era muy suavecito, muy lindo, y él precisamente rompió eso. Él mostró que no siempre se tiene que ser suavecitos. Creo que algo que es muy necesario, sobre todo en los cuartetos o grupos de cámara, es el entendimiento, no solo en la música, sino también que haya en la vida, en las formas de diversión, que eso da como resultado un sonido más integrado, más único, por así llamarlo. Y bueno, uno de los proyectos que tiene el cuarteto es, además de tocar música clásica, música académica, es combinarlo con la música popular, con la música tradicional. De esta manera ir integrando a la nueva audiencia, que a veces no es porque no le guste, sino es porque lo desconoce realmente. Entonces es como la labor que nosotros tenemos que hacer, que queremos hacer. La música académica mexicana sí tiene mucho bases en lo que es nuestra música tradicional. Tan solo el guapango que hizo Moncayo se fue a Alvarado, lo que se le llama etnomusicología, hacer un estudio de campo, a escuchar la música de cómo le interpretaban los jaraneros, los guapangueros de la zona. Y eso pasó con Ponce. Ponce nació en Zacatecas, en Fresnillo, y comenzó haciendo composiciones sencillas, en el mero estilo de un Lieder, que es una canción alemana. Canciones que sonaban bonitas, un acompañamiento para voz y eso, y se fue transformando. Nada tiene que ver, por ejemplo, su concierto del sur para guitarra con su concierto de violín o su concierto de piano. Por ejemplo, todos, a pesar de ser del mismo compositor, tienen estilos muy diferentes. Todas esas vivencias, ¿no?, que se tienen para llegar a una obra. Y justo Estrellitas se crea en este periodo, ¿no? Particularmente este arreglo fue hecho por el maestro Álvaro Vitrón del Cuarteto Latinoamericano sobre el arreglo que hizo Jascha Heifetz, un violinista lituano de los mejores de la historia. Y fue una gira mundial en la que él quería hacer una obra por cada país de un compositor del país. Entonces se dio cuenta que llegó a México y no tenía nada. Y estaba leyendo que fue antes del concierto a un café y por ahí escuchó el tema de Estrellita y pues bueno, es muy bonito, muy atractivo. Entonces
Él dijo, quiero tocar esto. Agarró una servilleta, dicen que hizo unos bocetos, se dio la tarea, hizo el arreglo y al otro día ya estaba la música. Y sobre ese arreglo, el maestro Vitrán hizo este arreglo para cuarteto.